la Feria de Fotografía Pinta. Perfecto. Muy bien. Nos vamos... Los vicepresidentes. Tuvimos un debate de vicepresidentes, así que me gustaría que miremos un poco el rol de los vicepresidentes en la historia. Y quiero arrancar con una frase del primer vicepresidente en la historia del mundo, que es John Adams, ¿no? El primer vicepresidente norteamericano, que tiene esta frase para describir su rol. Después fue presidente, mirá, pero mientras mirá era... Ahí está. Mientras era vicepresidente decía que para él se había inventado el cargo más insignificante que jamás haya inventado la imaginación. Decía, un presidente... no es nada, no está ni en el poder ejecutivo ni en el poder legislativo, ¿no? Entonces estaba bastante frustrado con su rol en la vicepresidencia. Y después si miramos a Latinoamérica, Bolívar decía algo parecido. Bolívar, ¿qué decía? El vicepresidente es el magistrado más encadenado que existe. ¿Por qué? Porque tiene que obedecer órdenes del Ejecutivo y leyes del Legislativo, ¿no? De hecho, acá hay algo curioso, porque Cristina Fernández de Kirchner es una admiradora de Bolívar. Sí. Ahora, si miramos su rol como vicepresidenta, está lejos de ser una vicepresidenta bolivariana, encadenada, ¿no? Por supuesto, es una de las vicepresidentas más activas. Encadenado está el pobre. Encadenada seguro que no está, así que es bolivariana para... Ahí está el encadenado. Ahí está, es bolivariana para la presidencia, pero no bolivariana para la vicepresidencia. Entonces, veremos qué pasó en la Argentina. Podemos decir que la mayoría de los vicepresidentes que tuvimos en Argentina fueron vicepresidentes encadenados, que tuvieron un rol secundario. De hecho, hay un montón de vicepresidentes que ni nos acordamos. ¿Quién fue el vicepresidente de Roca, de Perón? Pocos se acuerdan de Quirno Costa, de Quijano. Bien, entonces, hay vicepresidentes de los cuales no nos acordamos, pero tuvimos algunos vicepresidentes muy activos. Bien, quiero traer un caso que a mí me parece muy interesante, que es un caso de los años 30, Ortiz Castillo. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una fórmula de coalición. Ortiz era el presidente, Castillo era el vicepresidente, pero eran de partidos distintos. Lo teníamos a Ortiz. Tipo de la Rúa Chacho Alba. Claro, Ortiz, UCR antipersonalista, Castillo conservador. Castillo era un vicepresidente muy difícil de llevar. Desde el principio empezó a ponerle palos en la rueda a Ortiz. Por ejemplo, Ortiz quería terminar con el fraude de la década del 30, Castillo no se lo permitía. Ortiz se enferma, diabetes, bastante grave, Castillo asume mientras Ortiz está en licencia y le arma una comisión de salud en el Poder Legislativo, esto lo investigó Ignacio López, donde los diputados y senadores investigaban, llamaban a los médicos de Ortiz, ¿para qué? Para que si Ortiz decidía volver, hacerle un juicio político y destituirlo. Bien, entonces ahí ya tenemos una relación bastante conflictiva y un vicepresidente que fue muy activo y que después se convierte en presidente. Ahora bien, si vemos los últimos 40 años, vamos a tener también vicepresidentes con un perfil bastante más alto que en los periodos anteriores, ¿no? Que en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Qué podríamos decir de estos vicepresidentes? Bueno, uno de los que va a tener el perfil más alto primero va a ser Duhalde, ¿no? Duhalde va a estar poco tiempo como vicepresidente, pero como vos decís en el nudo, es quien le da a Menem las llaves del conurbano. Va a tener un rol central, ¿no? En la fórmula, en la vicepresidencia, bueno, y después obviamente como gobernador. Pero después vamos a tener vices que van a tener una relación muy conflictiva con los presidentes. Y da la casualidad que en todos estos casos son vicepresidentes que se tratan de fórmulas de coaliciones, ¿bien? Es decir, acá quienes tenemos a Chacho, a Cobos y a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Como vicepresidenta. En Chacho vamos a tener una relación conflictiva desde el principio, ¿no? Entre De la Rúa y Chacho, cuya renuncia, ¿cuál termina siendo la decisión de Chacho en esa conflictividad? Bueno, renunciar, cuya renuncia deriva en consecuencias económicas y políticas tremendas que ya conocemos. En el caso de Cobos, va a haber una relación conflictiva a raíz de la 125, pero Cobos después queda completamente relegado del Poder Ejecutivo. Entonces, su rol dentro de la vicepresidencia va a estar mucho más relegado. Ahora, el rol de Cristina es completamente inédito en la historia argentina. Es decir, si uno mira Estados Unidos siempre los vicepresidentes tuvieron un rol muy marginal hasta más o menos la década del 70, que empezaron a tener un rol cada vez más preponderante, participar de las reuniones de gabinete, ir como representante del gobierno exterior. Bueno, con Cristina se empieza a dar un cambio ahí en el rol de la vicepresidencia. Es decir, un cambio inédito, ¿por qué? Porque Cristina empieza a tener un rol central a la hora de hacer política y de generar gobernabilidad, incluso, como hemos dicho muchas veces, es la que más poder tiene en esa fórmula. Entonces podríamos preguntarnos, para cerrar, ¿qué perfiles tienen los posibles vicepresidentes de los futuros gobiernos? Si tengo que aventurar algo, yo diría que es difícil pensar a Villarroel, por ejemplo, como una futura vicepresidenta encadenada, ¿no? Claramente no tiene ese rol de vicepresidenta bolivariana, ¿no? Parece, en cambio, si uno piensa en Petri o en Rossi, uno sí puede pensar en vicepresidentes
de un perfil capaz más bajo o menos preponderante. Pero a ¿no? Villarroel la vez, si llegara Milei a la presidencia, vos pensás que ahí puede haber ruido. Yo pienso que puede haber ruido ya desde el punto en el cual se supone que ella va a manejar parte de los ministerios como defensa y seguridad, ¿no? Entonces, digo, ahí ya tenés a una vicepresidenta que está ocupando un lugar en el Ejecutivo, que va a estar en el gabinete. Entonces, eso está... Hay otra frase de Adams que me gusta mucho y que dice, un vicepresidente es nada, pero puede serlo todo. Es alguien en potencia. ¿Quién dice eso? John Adams también. John Adams tiene esas dos frases Fantástico. hermosas. Puede serlo todo. Yo creo que ahí hay como una intención de potencia que de todos los candidatos a vicepresidentes hace la que para mí va a ser la menos encadenada en su rol. Profecías de Camila Perochena, Sí, hoy que me mira fui el al pasado futuro. y mira el futuro. Gracias, Ana, gracias, Camila. Vamos a un corte y enseguida, Carola Gil, el whisky y con el whisky, por supuesto, Daniel Vilota. Y después quédese a ver más entrevistas porque Luis Novarecio entrevista a Claudio Zucovicki, un genial financista y periodista. Ya volvemos.